8:04, ya saludamos también en los estudios de Quito al presidente de la Cámara de Comercio de la capital de la República, licenciado Blasco Peñarera Solán, a quien quiero agradecerle por acompañarnos a esta hora de la mañana. Licenciado, buenos días, ¿cómo le va? Un gusto estar acá, encantado de compartir este espacio, además luego de escuchar las importantes apreciaciones de la asambleísta Bonilla. Bonilla, sí. Bonilla, sí. A ver, ustedes el día anteayer o ayer lanzaron una posición muy clara frente a la ley antimonopolio o la ley de regulación y control de mercados. Usted como presidente dijo que va a demandar, si no lo hizo ya, la inconstitucionalidad de esta ley. La pregunta es ¿por qué? Sí, está ya presentada la demanda. Ya, ¿por qué, licenciado? Dos aspectos. A ver, primero, la ley es mala. Mala. Además de ser inconstitucional, es una mala ley para el país. Nos resta competitividad y le da al presidente de la República capacidades para intervenir directamente en negocios privados. Es una mala ley. Pero además de ser mala, es inconstitucional. Y lo es por dos motivos. Primero, porque al haber sido enviada con carácter de económico urgente, solamente se podía tratar esa ley y se trataron dos adicionales. La ley que regula las actividades del sector financiero y la ley que regula las actividades de los medios de comunicación. O sea, un tema en materia económica, no más. Un tema punto. Si trata más de uno, es inconstitucional. Y segundo, porque viola lo que dice el artículo 335 de la Constitución en vigencia. ¿Qué dice? Que dice que es el Estado quien deberá regular el mercado. El Estado, no el Ejecutivo. Por lo tanto, la creación de esta Junta Reguladora con delegados del presidente de la República viola directamente lo que dice la Constitución. Pues no es del Estado, sino es del Ejecutivo quien de ahora en adelante estaría regulando el mercado. Ahora, presentado esto, ¿qué garantía tiene usted de que realmente, desde el punto de vista jurídico, se le acepte lo que usted ha señalado? Mire, bueno, desde el punto de vista jurídico estamos absolutamente seguros de que tenemos, tenemos argumentos. Ahora, ¿creemos en esta Corte Constitucional? Es la pregunta. Los ecuatorianos no creemos en la Corte de Paz Niño. Los ecuatorianos hemos visto y nos hemos avergonzado de las actitudes de la Corte de Garantías Constitucionales. Pero no existe otro camino, mi querido Javier. Tenemos que presentar las demandas cuando sabemos que se ha incumplido, cuando se ha omitido la Constitución de este mismo gobierno, que fue elaborada y que ha sido modificada por este mismo gobierno. Ellos la incumplen con proyectos como el de la ley de competencia o el de la ley antimonopolio, que fue enviado de manera apresurada para ser aprobado entre gallos y medianoche, de la misma manera que quieren aprobar hoy día esta novena reforma a la ley de régimen tributario. Que ya le voy a preguntar algo sobre eso, pero quisiera saber por qué usted recién ahora hacen estas observaciones o si las hicieron antes. No, por supuesto, mucho tiempo antes. ¿Y no fueron escuchadas? Las hicimos en el seno de la Comisión de Asuntos Económicos. Y no solamente los temas constitucionales, pues, ¿no? Porque los legisladores deberían haberse dado cuenta de eso. Para eso están allí, para eso tienen una cantidad enorme de asesores. Lo que sucede es que parecería que lo que llega a esa comisión es aprobado inmediatamente, sin discusión alguna. No solamente los temas constitucionales, acudimos allí para hacer una exposición clara sobre las inconveniencias para el país, sobre lo mala que es la ley. En todo caso, lamentablemente, no solamente porque no existe hoy no solamente porque el gobierno tiene mayoría en la Asamblea, sino porque los representantes de la oposición no tuvieron los arrestos necesarios ni la consecuencia con los conceptos fundamentales de la defensa de los principios de la libertad empresarial para votar en contra de ese proyecto. Ese proyecto de ley, hoy ley de la Nación, solamente tuvo 24 votos en contra y 35 abstenciones. Yo me pregunto, ¿quiénes se abstuvieron? ¿Qué dudan? ¿Dudan que tal vez esta es una ley más o menos buena? ¿Qué es lo que dudan? ¿Por qué se abstuvieron? ¿Por qué no mantuvieron una coherencia con su ideología cuando se dicen ser defensores de una economía libre? En todo caso, el camino que nos ha quedado ahora es demandar su constitucionalidad e insistir en esta corte en la que nadie cree, en la corte de Paz Niño el viajero, ¿no es cierto? Imagínense usted la vergüenza, un magistrado
de una función que debe ser independiente, junto con ministros de este Estado, atacando la libertad de expresión en el Ecuador, en Washington. Finalmente, bueno, eso es lo que tenemos ahora, y allí insistiremos para que se despierten del chuchaqui cervecero y para que atiendan esta demanda. Reforma tributaria, licenciado. Ahí hay otro tema también, impuesto a la salida de divisas, del 2 al 5%. Le pregunto eso específicamente, aunque hay muchas otras imposiciones tributarias, pero ¿eso es preocupante para la inversión o no? Mire, sin duda, indudablemente, ¿no? El hecho de que, y usted comienza muy bien la pregunta, el hecho de que tengamos los ecuatorianos 9 reformas a una ley de régimen tributario, 9 reformas en 5 años, es un golpe enorme, es un batatazo a la seguridad jurídica, al buen ambiente de negocios, a la predictibilidad y por lo tanto a la inversión, al desarrollo, al crecimiento económico, a la generación de empleo. Y a la distribución de la riqueza como tal. Y por supuesto, ¿no?, al incremento de la riqueza colectiva o social. El tener 9 reformas a una ley tan importante como es la que regula los tributos de un país es una muy mala idea. Aparte de ser una mala idea, tenemos que preguntarnos ¿para qué una nueva reforma? 400 millones de dólares para el sector de la salud. Y tienen que preguntarse los legisladores, y hoy día de aquí voy a la Asamblea a preguntarles justamente... A la Comisión de lo Económico. A la Comisión, exacto. Tienen que preguntarse, a ver, ¿cuál es la justificación? El Ejecutivo presenta una reforma que es muy mala por el ambiente que genera en el mundo, muy mala, porque es muy mala, pero tiene que buscar algo, en este caso recursos. Se buscan recursos cuando hay necesidad de ellos. A este gobierno le han faltado recursos. No ha tenido lo suficiente, creo. 100.000 millones de dólares ha tenido Rafael Correa en los últimos 4 años. En los últimos 5 años, perdón. Y en este momento están presupuestados para el próximo año 25.500 millones como presupuesto nacional del Estado. Así está la reforma. Entonces, no es falta de recursos. Entonces, ¿cuál es el otro argumento? ¿Cuál Dicen que esta es una ley ecológica. Le hemos escuchado a la Asamblea, hemos leído la ley y la ecológica no tiene nada. Nada. Hoy, con el tema de vamos a decir, el único tema ecológico que está en mención ahí son las botellas de plástico. Ya, sí. Dicen que en las playas se ven botellas de plástico botadas y eso contamina, y que lo que estarían tratando es de cobrar más por la botella de plástico. Yo entiendo que para que la gente deje de tomar en botella de plástico y tome, no sé, pues en bolsa de papel, lo cual es imposible, o en la mano, no porque no presenta una alternativa. Yo lo que veo cuando voy a las playas, y créeme que me gusta mucho la costa ecuatoriana, son tiburones sin aleta, tiburones cercenados sus aletas. Ese es un daño terrible ecológico al ambiente, ¿no es cierto? Yo no veo botellas de plástico. ¿Sabe por qué no? ¿Por qué? Porque hay una microindustria importante en nuestro país que se encarga de recoger las botellas plásticas y ni siquiera de procesarlas acá, sino de exportarlas. Entonces nos dijeron que es ecológico, de ecológico no tiene nada. Nos dijeron que es curativo, y de curativo no tiene nada tampoco, porque hemos analizado el presupuesto del Estado y hemos visto que el único ministerio que no ha logrado cumplir con su presupuesto hasta el mes de septiembre es el Ministerio de Salud. Al Ministerio de Salud le sobran 500 millones de dólares. Ha logrado únicamente ejecutar el 25.5% del presupuesto de capital. Por lo tanto, si es que le sobran 500 millones o el 75%, ¿para que nos quieren cobrar a nosotros más impuestos? Licenciado, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Con todo gusto, muchas gracias a usted. Gracias al presidente de la Cámara de Comercio de Quito, el licenciado Blasco Peñarera Solá. Hacemos la pausa, regresamos enseguida.